Bien, continuamos. Estábamos platicando de cómo es muy importante el trabajo de la mano, entendiendo las necesidades, las solicitudes, la demanda, en este caso de una familia. Y SAR más la comunidad Vivex propuso la casa caja en Monterrey. Y pues aquí tenemos la propuesta. Tenemos estos blocks de concreto o el cemento, las ventanas, el diseño del aire acondicionado, bueno, el aire sobre todo para la ventilación del sanitario, las ventanas, aquí tenemos la planta arquitectónica con la recámara, una estancia, otra recámara con dos camas, el baño, otro baño, las escaleras que te llevan de un lado a otro, digo, de la parte baja a la parte alta, pues obviamente de un lado a otro. Por ahí tenemos en el libro de Arquitectura Urbanística y Estética, Hendrik Belange, que nos dice que la arquitectura puede, pues, definirse como arte social, incluso el único arte verdaderamente social, porque debe de atender las necesidades de la gente. La arquitectura es, pues, otra vez, como que a este señor le gustaba decir mucho, pues, un arte exclusivamente social. Y eso es lo que hace cada vez más difícil a la arquitectura, porque tenemos que atender a los seres que tienen una amplia diversidad sexogenérica de pensamiento, de religión, etcétera. Y aquí tenemos a la familia que está contenta, ¿no? Ahí con sus muebles, vemos ahí la estancia, vemos ahí el comedor, tiene espacios demasiado amplios, creo que genera una propuesta demasiado digna. Ven, ya comienzan a colgar aquí su cuadro de las águilas, órale, de la América. Vean este sistema de blocks, dirán, no está cuatrapeado, porque seguramente al centro hay varillas, o en las juntas hay algún tipo de escalerilla, etcétera, y los castillos están ocultos. No crean que todo está ahí como de le pateo y se cae, no. Entonces podemos ver que esta casa es el resultado de un trabajo estrecho con la gente, con la familia. Es un trabajo que se hizo de la mano con ellos, con ellas. No es llegar tú como arquitecto y decir te voy a enseñar a vivir, no. Más bien tú dime cómo vives para yo saber cómo voy a diseñarte tu casa. Y ahí encontramos estas propuestas interesantes. Aquí tenemos las escaleras, el patio exterior, el manejo de las ventanas, cómo de pronto comienzan a jugar con la luz, la sombra, a pesar de que no tienen los acabados repellados, etcétera. Eso no es necesario mientras esté atendiendo las actividades de esta familia. Perfecto, ¿vale? Por ahí Luis Rodríguez Morales, en un libro que se llama Para una teoría del diseño, nos señala varios puntos importantes que tenemos que entender. Por ejemplo, nos dice que las necesidades son de individuos, pero su desarrollo, los medios para satisfacerlas, son históricos-sociales. Sí, porque van a obedecer a una realidad política, social, económica. Estas determinantes histórico-culturales. También nos dice Luis Rodríguez que para que un individuo satisfaga una necesidad, es necesario que tenga posibilidades reales de acceso al satisfactor. Uno puede tener una necesidad específica. Sí, yo tengo la necesidad de broncearme en un camastro y estar al lado de mi alberca. Sí, pero tienes un predio de 200 metros cuadrados. O pones casa o pones alberca. Es ahí donde también tenemos que entender la realidad, lo posible contra pues el programa arquitectónico, las condiciones del sitio, la viabilidad económica, etcétera. También nos señala que la normalidad de una necesidad no es más que la expresión ideológica de las necesidades del núcleo social dominante en un lugar y en un tiempo determinado. Nos está también aquí hablando un tanto de las necesidades creadas por el consumismo, el capitalismo, la globalización, las modas, pero también por aspectos que pueden ir muy de la mano con un arraigo cultural, con el arraigo de una comunidad, de un barrio, de un pueblo. Sí, también esas necesidades son influidas por las formas de vida, por estos aspectos que influyen en cómo vas a vivir y qué necesidades vas a tener. No todas las necesidades
son propiamente nacidas, por así decirlo, de un estilo personal de vida. También depende mucho de otros aspectos que no están en nuestras manos. También nos señala que las necesidades expuestas al diseñador se ven deformadas al representar las necesidades del sistema y no necesariamente las del usuario. Ese es el gran problema que tenemos nosotras y nosotros como arquitectos y arquitectas, que a veces diseñamos conforme nosotros queremos, o conforme nosotros creemos que, o conforme nosotros vimos que en Singapur están viviendo. A ver, ¿es Singapur? ¿O es Malasia? ¿O es Sudáfrica? Son aspectos y circunstancias diferentes, necesidades diferentes, culturas diferentes. Y debemos de no perdernos que siempre nuestros diseños deben de respetar las necesidades de la gente. Luego, también nos dice que la función de un objeto es una situación compleja, que va más allá del simple uso. Una de sus funciones, pocas veces bien estudiada en los procesos proyectuales, es la psicológica. Eso sobre todo se va a abordar más en teoría 2, pero es importante entender que también este aspecto psicológico es fundamental para entender el cómo se habita la arquitectura. Las necesidades mínimas son fijadas ideológicamente por el núcleo socialmente dominante. También es importante entender eso. Hay un sesgo ideológico, político, cultural, etc. Para el consumismo no hay límite que se funda en una carencia. Se refiere a las necesidades creadas por el consumismo. Y el usuario busca el usuario busca y establece asociaciones psicológicas con los objetos que utiliza, que tiene que ver con el arraigo y la identidad. Vean qué estrechos son estos aspectos de ideología, de política, el sesgo político, sesgo religioso, el consumismo, la globalización, el neoliberalismo, con lo psicológico, con la forma de sentir, con la forma de entender, de percibir las cosas. ¿Ok? Para todo esto, es importante que también entendamos desde el enfoque del arte, ¿qué es arte? Igual, a partir de la definición de diccionario, arte se refiere a la actividad creativa del ser humano que, con ciertas técnicas, maneja y transforma materiales e ideas en objetos, en ideas, otra vez el término de la ideología, en objetos o representaciones capaces de producir sentimientos, emociones o sensaciones relacionados con la belleza o con el placer estético. A ver, ¿qué nos está queriendo decir todo esto? Primero, el arte es una actividad creativa, de creación, y la creación se refiere a un proceso intelectual que caracteriza a la especie humana. Significa que va a transformar materiales, ya sea a partir de óleos, de acuarelas, de pigmentos para generar un fresco, o a partir del mármol para generar una escultura, o a partir del concreto y el cemento y la varilla para generar concreto, generar elementos de hierro o de acero, muros de tabique rojo recocido, no lo sé. Entonces nos está diciendo que finalmente aquí está el concepto de lo creativo, la transformación y el manejo de los materiales, con la intención de reproducir un sentimiento, una emoción, una sensación que se relacionen con la belleza y el placer estético. Sentir placer al sentir algo que estoy viendo, que estoy viviendo. Ok, eso está muy interesante, pero si lo entendemos dentro de la arquitectura vemos que no todo puede regirse a través de un placer estético, porque hay ciertas normas, hay ciertas necesidades antropológicas, necesidades antropométricas, necesidades ergonómicas, necesidades somáticas, perceptuales, que van a condicionar, que van a determinar la forma y la expresividad arquitectónica. Eso es un hecho. Por más artístico que queramos generar una propuesta arquitectónica, estamos condicionados a aspectos
técnicos, científicos, normativos, antropológicos, etc. ¿Ok? Vamos a citar por ahí cuatro frases. Edvard Munch, quien pintó el famoso Grito en 1893, que es parte de este expresionismo, nos dice ¿qué es el arte? El arte nace de la alegría y el dolor, sobre todo del dolor. Crece a partir de vidas humanas. Y bueno, vemos esa pintura y vaya que nos da dolor, ¿no? Angustia, desesperación. Eso lo estamos sintiendo nosotras y nosotros. ¿Por qué? Paul Klee, que seguramente lo conocen por la famosa imagen del beso, dice que el arte no reproduce lo visible, más bien lo hace visible. Fíjense qué interesante. Hay aspectos tangibles que evidentemente están en el arte, pero hay otros objetos que están atrás de lo visible, lo no aparente, lo intangible. Y el arte busca justamente hacer evidente eso que no es visible. Y tiene que ver con esta ideología, con esta explosión de emociones, de sentimientos, etc. Recuerdos, memorias. Antonio Gaudí, arquitecto, nos dice que toda obra de arte debe ser seductora. Y si por ser demasiado original se pierde la cualidad de la seducción, ya no hay obra de arte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar en querer alcanzar un objetivo de atracción, de seducción, podemos perdernos en el camino y hacer algo totalmente diferente a ello. Y finalmente Otto Wagner, o Wagner, díganle como quieran, el Wagner, un arquitecto austriaco muy importante del siglo XIX, nos dice que no puede ser bello aquello que no es práctico. ¿Cómo podemos ir entendiendo esto en arquitectura? Primero, un poquito de pinturas. No vamos a hablar sobre qué tipo de tendencias son. No. Pero quiero que vean estas obras. ¿Qué nos hacen sentir? Una obra academicista de William Adolphe Bouguereau, La Virgen con los Ángeles, o una obra del rococó pictórico, Los Felices Azares del Columpio, en donde por cierto están hablando de una relación donde hay un amante que está allá atrás, que está enfrente escondido entre la maleza, y la pareja que está atrás. En fin, todo un encanto que tiene esta pintura. Vean, lleno de cositas, no muy rococó, de Jean-Honor no sé cómo se pronuncie, Fragonard. Ok. Entonces, vean, son dos obras que nos están generando algo, un sentir. Nos puede agradar o no nos puede agradar, eso es totalmente diferente. Vayamos quitándonos de la mente la idea de está bonito, está feito, es muy relativo eso. Podríamos comenzar con un juicio y decir me gusta, no me gusta, y luego argumentarlo, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de los juicios estéticos o la crítica arquitectónica. Aquí simplemente quiero que ustedes me digan qué sienten, qué ven, qué les recuerda. Y para eso en un momento nos reuniremos en Zoom, para que platiquemos un poquito de esto. Vemos de pronto otro tipo de obras que van a responder a diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, diferentes técnicas, a un momento social, político, económico, etc., pero que nos están reflejando algo. Por ejemplo, estas dos pinturas de Vermeer y de Leonardo da Vinci. Pero si se fijan, no son las obras originales. La joven de la perla y Google Glass, así se llama, de Mariano Vargas. Busquen su obra, es una obra muy interesante, reinterpreta pinturas o escenas antiguas con conceptos actuales. Aquí la mujer de la perla tiene unos lentes que ya, ven que se hizo famoso hace unos años, ahora creo que ya ni existe, no sé qué habrá sido de eso, ya con el metaverso, quién sabe, que podías tú tener aquí Google, ¿no? La dama que se llama La Dama y el Armiño, aquí es La Dama y el Perro y es un perro metálico. ¿Qué es lo que pasa? Está descontextualizando estas obras a una realidad totalmente anacrónica a la que fue hecha. Entonces le da otra visión.
O de pronto tenemos otras pinturas, unas pinturas de finales del siglo, de finales del gótico, el juicio final, los castigos por los 7 pecados capitales, como de pronto estas pinturas nos buscan ahora expresar otro mensaje. Buscan con un esquema muy eh, eh, iconográfico el qué podía pasarnos si nos portábamos mal y nos íbamos al infierno. Vean cómo a lo largo del tiempo se van mencionando diferentes discursos en el arte. Aquí es muy importante esta pintura que está padrísima, Presencia inquietante de Remedios Varo de 1959. Como hasta ella se ve así como que algo le pesa, alguna pesadez aquí en la nuca y hay algo ahí atrás que la está inquietando, etcétera. Son diferentes interpretaciones que se pueden dar. Para hablar de estética tenemos que hablar que hay categorías estéticas. Estas categorías estéticas son experiencias ante el objeto artístico. Es una impresión afectiva y las sensaciones que una obra de arte hace experimentar a uno, debido a cómo actúa en el subconsciente del ser humano respecto a un juicio estético. El juicio estético lo platicaremos más adelante y retomaremos estas categorías para hablar de los juicios estéticos. Nos habla de 6 categorías generales. La belleza, que nos habla de lo bueno, lo excelente, lo bien hecho, que tiene armonía, orden, proporcionalidad, que es útil y agradable. Nos habla de la fealdad como todo lo contrario a lo bello, pero no por ser feo tiene que eliminarse o no quererse ver. La fealdad también es una categoría estética. Es todo lo contrario a lo bello, es espantoso, es terrorífico, desordenado, malo, negativo. De pronto también hablamos de la categoría de lo sublime, aquello que es muy elevado, muy superior, grandioso, excelso, eminente, y por lo general se relaciona con la naturaleza. Si vemos una pintura marina, una pintura de un bosque, de las nubes, del cielo, y decimos, esto es sublime, ¿no? Porque es algo elevado, es algo superior. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo del término sublime. De pronto decimos, esto es sublime. A lo mejor no es tan sublime como tú pensabas, pero se refiere a eso, algo excelso, algo elevado. Lo trágico, aquello que evoca lo funesto, lo terrible, lo sangriento, la desgracia, el sufrimiento. Vean cómo nos está hablando de categorías que nos generan emociones a partir de ciertas experiencias intuitivas o concretas que hemos vivido o que no hemos vivido, pero que hemos visto y que creemos que puede sentirse así. También tenemos la categoría de lo cómico, aquello que es chusco, festivo, jocoso, burlesco, como me podría yo atrever a señalar esta obra. A mí esta obra se me hace chusca, jocosa, divertida, y está nada que ver, al contrario, esta que podríamos decir que es trágico, que es feo, sublime. Sublime no. Trágico, inquietante. No lo sé. También tenemos otra categoría que es lo grotesco. Aquello que es monstruoso, extraño, deforme, irreal, antinatural, de mal gusto. No significa que una categoría grotesca incluya todo esto. Eso que estamos hablando son conceptos que se asocian a esas categorías. Pero por ejemplo, yo podría decir, quizás esta pintura es grotesca porque hay algo extraño ahí, algo que me inquieta. Pero no significa que sea de mal gusto. Podría decir que es algo terrorífico y por lo tanto es feo. Pero no significa que por eso sea negativo y que yo no me guste la pintura y la quiera quemar. No. Y podemos tener obras, esta es padrísima, ¿no? Caravaggio. El color, la luz, la expresividad. Judith y Holofernes. Lo que está pasando, la cara de esa persona, los rostros, las expresiones, es padrísima, ¿no? Por ahí hay personas que dicen, es que esto es sublime. Quizás la técnica, quizás la escena, podría ser, no lo sé. De pronto tenemos los autorretratos de Joseph Ducrot se pronuncia Ducrot.
que esto es chusco, y este es un famoso meme de hace algunos años, ¿no? Esto es chusco, es jocoso, es divertido. O de pronto tenemos a Mark Ryden, si alguien lo conoce, en lo particular a mí me gustan sus pinturas, pero son pinturas muy inquietantes, quizás caen en lo terrorífico, porque comienza a meter elementos que terminan siendo muy cute, muy lindas y a veces hasta muy kawaii, pero de pronto mete ahí aspectos, digo, ahí hay un Cristo cargando una oveja, y de pronto vemos al Sagrado Corazón con un ojo, y vemos un pajarito tipo Twitter, y vemos una escena que de pronto pues está muy extraña, ¿no? Como que tiene ciertos elementos infantiles y unas cosas que pues se nos hacen inquietantes. Vean esa cara del conejito ahí verde, pues como que está medio inquietante, ¿no? Dentro de la religión, las pinturas católicas era muy común ver, por ejemplo, la idea de la Virgen eh, dando de su leche a... ¿A quién era? Ay, hay dos. Uno es a Santo Domingo, sí, Santo Domingo Guzmán, y el otro es me parece que San Bernardo, pero lo daba a la distancia. Y ahí estamos viendo ahora algo similar, pero a un elefantito. Esto está rarísimo. O vemos a esta mujer con un vestido que pudiera evocarnos, bueno, es una niña, evocarnos quizás como un vestido de pieles de animales, pero estamos viendo las carnes de los animales. No sé, son escenas lindas, pero de pronto muy, muy inquietantes. ¿Qué categoría las metemos? No lo sé. ¿Grotesco? ¿Feo? No lo sé. A mí me agrada. Luego, La destrucción of Tyre de John Martin. Es una escena que podría caer en esta idea de sí, vemos un fenómeno natural, esto es sublime, pero también es trágico porque estamos viendo cómo se hunde ese barco. ¿Qué nos genera estas pinturas? La plástica, al hablar de la plástica, tenemos que entender que es un conjunto de técnicas y procedimientos de las artes que se expresan por medio del color, la forma, el espacio o el volumen, como la pintura, la escultura y la arquitectura, y el conjunto de las obras así expresadas. Cuando hablamos de la plástica del barroco se refiere a todo este discurso, a todo este manejo de técnicas y procedimientos que van a caracterizar a la arquitectura barroca. Y aquí podemos ver cómo de pronto en esta arquitectura que es el Museo de Versailles, el Museo del Louvre, vemos el manejo de la escultura integrada a la arquitectura. Por lo tanto, entonces, ¿es lo mismo que artes plásticas? No. Las artes plásticas son todas aquellas que manejan el espacio, la forma, el color y los cuerpos, como la pintura, la escultura y la arquitectura. Por lo tanto, las artes plásticas son aquellas que se engloban dentro de aquellas que manejan el espacio, la forma, el color y los cuerpos. Pero la plástica es el conjunto de técnicas. Vean cómo son dos cosas diferentes. ¿Y por qué señalo eso? Porque hay que entender que la arquitectura es una arte plástica, sí, porque maneja la forma, maneja el espacio, y que está integrada por varias técnicas. O sea, esa es la plástica, que pueden jugar con la textura, el color, el relieve, la percepción, y vemos este edificio de Copacabana y Viña del Mar, cómo comienza a jugar con este tipo de elementos y se vuelve una propuesta muy interesante. O el edificio Italia también en Viña del Mar, en donde vemos cómo la sombra de los balcones se proyecta y genera un efecto visual muy interesante. El Auditorio Tenerife de Santiago Calatrava, esta enorme cascarón, esta estructura que de pronto está generando una propuesta expresiva interesante. Nos dice Walter Gropius, la arquitectura comienza donde termina la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? La ingeniería es la profesión y disciplina que trata de la aplicación de conocimientos científicos, físicos, químicos, matemáticos, geológicos, para resolver problemas prácticos de construcción, fabricación, diseño o manejo de las distintas áreas de la industria y de algunos campos de la ciencia. ¿Qué? O sea, la ingeniería, en el caso de nosotros, la ingeniería de la construcción, la ingeniería civil, es aquella profesión y disciplina que trata de la aplicación de los conocimientos físicos, matemáticos, para la construcción.
Por lo tanto, los ingenieros y las ingenieras no son nuestros enemigos, son nuestros aliados y nuestras aliadas, porque juntos podemos hacer realidad la materialización de los espacios proyectados en la mente. ¿Ok? Entonces, lo estético. ¿Cómo podemos hablar de lo estético en la arquitectura? Nos dice Pedro Ramírez Vázquez que ni el logro estético ni la hazaña técnica son metas válidas si no cumplen con sus objetivos básicos del servicio a la vida humana. Otra vez, lo social. ¿Vale? Entonces, ni la gran proeza tecnológica constructiva ni la gran proeza estética. Lo importante siempre será lo social. ¿Ok? Aquí tenemos un poquito la sátira que hace los Simpson con Gary, ¿no? De pronto doble una hoja de papel y sale su obra y hace el gran auditorio de Springfield, que de pronto cae en obsolescencia, y esto lo hace convertirse en una penitenciaría. No saben para qué usar ese edificio y termina siendo una penitenciaría. Es una sátira también del posmoderno, de la arquitectura deconstructivista, a la obra de Gehry, etc. Lo que es muy hecho, que por cierto la caricatura sale su casa, una casa que de pronto pudiéramos entender como caótica, extraña de entender, quizás poco bella bajo los esquemas renacentistas, los esquemas neoclásicos, claro, porque la belleza del neoclásico y la belleza del renacimiento es muy diferente a una belleza que busca la arquitectura deconstructivista. Pero si esta atiende las necesidades de la gente, en este caso la casa de Gehry, pues bien. Por lo tanto, es muy importante que todas estas categorías entendamos que se va a referir a la percepción sensorial y a la comprensión o el conocimiento sensual. Lo sensual no tiene nada que ver con lo sexual. Lo sensual se refiere al estímulo de los... al estímulo de las... ¿cómo se llaman? De nuestros sentidos. Se me está olvidando. Al estímulo de nuestros sentidos. A eso se refiere lo sensual. Cuando algo es muy sensual es aquello que está estimulando todos nuestros sentidos. Es un bombardeo sensorial. ¿Qué finalidad va a tener estos análisis estéticos? Mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular por la gente. Identificar las cualidades específicas o estéticas. Buscar la reflexión de la diferencia entre lo bello y lo sublime. Y la apreciación de la belleza, el cual es un gusto muy subjetivo de un individuo. Y que podemos entender que en el arte, pintura, escultura, arquitectura, estas no son las únicas categorías estéticas, hay más. La delicadeza, la solemnidad, lo misterioso, lo obsceno, lo majestuoso, lo equilibrado, lo armonioso, lo lúgubre, lo perfecto, lo absurdo, lo quimérico. Y a partir de esto vamos a ver algunas obras en nuestra sesión Zoom. No vamos a ver todas estas obras ahorita, no nos daría tiempo, pero simplemente quiero que entiendan cómo esto nos está transmitiendo algo. Que nos puede agradar o nos puede desagradar, pero nos transmite algo. ¿Qué es ese algo? Difícilmente lo podemos encasillar en una categoría estética, porque dependerá mucho del momento, del lugar, de la cultura y de cada una de nosotros y de nosotras. La obra de Barragán, la obra de Legorreta, es un bombardeo de luz y de color. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero algo nos hace sentir. ¿Qué nos hace sentir? Eso es lo que vamos a ver en breve en nuestra sesión Zoom. Y vamos a ver algunas obras, la casa Lego de Jack Ingalls. Vamos a platicar un poquito de esta fundación Camargo en Porto Alegre, de Álvaro Siza. Platicaremos un poquito de la iglesia de la Atlántida de Cristo Obrero, de Eladio Dieste. Platicaremos un poco de esta obra de Legorreta, que es la casa Kona en Hawái. Y platicaremos este caso. Con esto vamos a cerrar la presentación del día de hoy. Los edificios de Freddy Mamani. Es un arquitecto autodidacta que en Bolivia, en la región de los Altos, ha edificado esta gran cantidad de construcciones que tiene un éxito impresionante ahí. Le llaman la arquitectura neoandina. ¿Qué es esto?
Tiene detractores esta arquitectura, pero también tiene seguidores esta arquitectura. ¿Qué es esto? ¿Esto es bello? ¿Esto es feo? ¿O es inválido analizar un aspecto de belleza en estos edificios siguiendo los cánones europeos renacentistas neoclásicos? Eso es lo que queremos que reflexionemos ahorita en nuestra sesión Zoom. Vean esto. ¿Vale? Yo no voy a decir si está bien o está mal. Creo que es una propuesta interesante dentro de una realidad y un contexto específico. Vamos a platicar un poco de estética sobre estos edificios, ¿vale? Nos vemos en breve en nuestra sesión Zoom. Gracias y hasta pronto.